Hola, mi nombre es Leonidas Pino Cañaveral, soy profesor de la especialización en Derecho Administrativo Virtual de la Universidad Santiago de Cali. Hoy voy a compartir con ustedes unas reflexiones acerca de la participación ciudadana, pero no en el contexto tradicional de la participación, de los mecanismos de participación política que trae la ley 134 del 94, ni mucho menos voy a plantear una discusión en torno a los mecanismos de participación que si bien es cierto existen irrigados en toda la función pública colombiana, verbo y gracia, participación ciudadana en salud, participación ciudadana en educación, participación ciudadana en el deporte, etcétera. En toda la función pública vamos a encontrar participación ciudadana, vamos a encontrar todo un entramado que irriga toda la función pública y que en cualquier momento, cuando queramos reclamar de esa participación ciudadana, pues muy sencillamente nos van a esgrimir las normas y nos van a exponer cuáles son esos canales de participación, y muy seguramente nos van a decir que a pesar de que los canales existen, es muy baja o muy poca la participación ciudadana que coadyuve a la función pública, que coadyuve a los fines del Estado y sobre todo que atienda las necesidades explícitas de los ciudadanos. No, yo no voy a plantear una discusión en esos términos. Voy a plantear una discusión acerca de la participación, pero desde las bases mismas de la democracia. Es decir, lo que yo quiero plantear es que en Colombia nosotros no podemos hoy por hoy hablar de una participación efectiva, eficiente, que tenga fuerza vinculante, que tenga fuerza, que tenga peso real, peso específico en las determinaciones de la función pública en Colombia. Eso está demostrado a través de la historia, a través de las funciones de los veedores ciudadanos, a través de los usuarios de la salud, a través de los usuarios de los distintos servicios públicos que presta el Estado. Está demostrado que la participación ciudadana es muy tímida, que no tiene un impacto, que no tiene realmente fuerza vinculante. Lo que hay que preguntarse es ¿por qué sucede esto? Pues bien, vamos a analizar desde las bases propias de la democracia por qué esto no funciona como debería de funcionar. Hay que remitirse a varias confusiones conceptuales que tenemos los ciudadanos por falta de cultura política. Los ciudadanos confundimos el concepto de libertad con el concepto de seguridad. ¿Qué sucede? Y esto pues desde luego no es algo que se lo haya inventado el expresidente Álvaro Uribe, porque cuando uno habla de seguridad, los ciudadanos del común remiten inmediatamente al expresidente Álvaro Uribe, por cuanto su gobierno se caracterizó con el rótulo de la seguridad ciudadana, de la seguridad democrática. Pero esa confusión es mucho más histórica. Esa es una confusión que data desde la Revolución Francesa. Cuando la oligarquía, de la mano del pueblo francés, se toman la Bastilla para derrocar al Principado, para derrocar el régimen anterior, lo hacen de la mano porque el enemigo es común, es el príncipe, es la monarquía, es el autoritarismo. Pero una vez es derrocado este antiguo régimen y se establece el Estado, pero el Estado comandado a través de las oligarquías y de la burguesía entiende que el concepto de libertad es un instrumento peligroso para los intereses de ese nuevo orden. Es decir, que con la Revolución Francesa en 1789 no se da
la revolución de clases sociales como se esperaría que así fuera, sino que simplemente se da un realinderamiento de clases sociales, un reacomodo de las clases sociales. Si antes estaba al mando, a la dirección de la sociedad francesa, la oligarquía, el principado, ahora está al mando, al comando de la sociedad francesa, la burguesía. Luego el concepto de libertad para ellos, que fue su pretexto, que fue su argumento, que fue su punta de lanza para llevar a cabo los ideales de la Revolución Francesa, pues ese concepto de libertad ya se vuelve un instrumento peligroso para sus intereses y desde entonces los pensadores, que desde luego no vamos a desconocer, hicieron parte de todo este gran proceso histórico, a pesar de que nos dejaron un legado importante para el mundo occidental, cuál es el establecimiento del Estado como entelequia, como ente que nos permite de alguna manera, la expresión exacta es ceder parte de nuestras libertades, ceder parte de nuestros derechos con tal de concederle a un imparcial, que sería el Estado mismo, que redireccione pues los intereses de todos los ciudadanos, y estamos de acuerdo que ese es un legado que tenemos que reconocerle a los grandes pensadores de la Revolución Francesa, pero no podemos tampoco desconocer que a pesar de ese gran legado que nos dejaron, fueron pensadores de la aristocracia y desde luego pensaban para mantener los intereses de la aristocracia francesa. Y así lo hicieron, lo hizo Montesquieu, lo hizo Voltaire, lo hicieron todos estos pensadores que nos sembraron las bases del Estado que hoy por hoy tenemos. Entonces, estos pensadores entendieron que frente al concepto de libertad había que anteponer otro que refrenara un poco los deseos, los ímpetus del pueblo francés, de ciudadanos del común, tener acceso a todos los bienes de producción y sobre todo pues acceder en igualdad de condiciones a las riquezas que producía el pueblo francés. Y frente a ese concepto de libertad se antepuso el concepto de seguridad. Seguridad que consistía en que los ciudadanos, para poderles garantizar una convivencia pacífica, teniendo en cuenta que los seres humanos son competitivos por naturaleza, son envidiosos por naturaleza y no piensan en el bien común por naturaleza, le corresponde entonces a este nuevo ordenador del nuevo régimen, que ya no era el principado sino la burguesía, cambiar el concepto de libertad por el de seguridad. Y ese es un concepto que se ha ido afianzando en la historia contemporánea del mundo occidental. Los ciudadanos hoy por hoy están dispuestos a ceder mucho de sus libertades con tal de tener o de sentir una sensación subjetiva de seguridad. A cualquier padre de familia, a cualquier madre de familia, le interesa que sus hijos vayan y vuelvan con seguridad al colegio. Que cuando salgan a reunirse con sus amigos, las madres sufren más por la seguridad de ellos que por cualquier otra cosa de la sociedad. Y así es, indudablemente, el mundo en el que vivimos hoy por hoy es un mundo de zozobra, es un mundo que se ha visto arropado por una doctrina que se conoce como la doctrina del miedo. Esta es una doctrina que se ha impulsado desde las grandes potencias, que se ha impulsado desde los grandes imperios o del imperio norteamericano, porque una sociedad bajo
el arropo de la doctrina del miedo, pues es una sociedad que es mucho más maleable, mucho más fácil de controlar, de tal suerte que el mundo contemporáneo, la masificación de las relaciones internacionales, el mundo virulento en el que hoy vivimos, pues necesita por parte de quienes comandan las políticas internacionales que los ciudadanos puedan ser controlados con mucha más facilidad. Luego entonces, ¿qué mejor que una doctrina del miedo? ¿Qué mejor que una doctrina de la zozobra? ¿Qué mejor de una doctrina de la vigilancia permanente de las actuaciones de los ciudadanos para poder controlar a esos ciudadanos? No de otra forma, pues hoy por hoy entendemos que a cualquier ciudadano se le rastrea absolutamente toda su información, desde dónde vive, cuáles son sus preferencias, a qué dedica el tiempo libre. Cuando nosotros nos acercamos a las entidades financieras, ustedes saben el papel de escudriñar por parte de la entidad antes de concederle a usted un crédito acerca de toda su información, y realmente el concepto de la intimidad hoy por hoy realmente está reducido casi a nada. Entonces, cuando nosotros entendemos en las bases de la democracia que se confunde el concepto de libertad con el de seguridad, pues se empieza a desdibujar el concepto de ciudadano como parte integral del Estado y que le puede permitir al Estado lanzar lazos que le permitan a entender primero cuáles son las necesidades explícitas de los grupos sociales particulares, individualizados, de acuerdo a regiones, costumbres, situaciones geográficas, etcétera, y entonces no atiende esas necesidades de acuerdo pues a estas especificidades, sino que atiende una necesidad a través de una política homogeneizada, estandarizada, sin discriminaciones positivas, etcétera, que atiendan, repito, a circunstancias geográficas, medioambientales, de costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se va desdibujando y se frustra la participación de los ciudadanos en los fines del Estado. Porque el ciudadano, antes que ejercer libremente el derecho a participar, antes que ejercer el derecho al voto, antes que ejercer el derecho a opinar libremente, lo que está demandando del Estado es seguridad. Garantíceme seguridad, que a mí no me interesa participar para nada en los fines del Estado. Y por eso pues vemos cómo se aumenta cada vez más el pie de fuerza en los estados occidentales, con el error de que con el aumento del pie de fuerza se van a solucionar los problemas, digamos, de destrucción del tejido social tan graves como los que hoy vive la sociedad, una sociedad como la nuestra. Un segundo concepto que confunden por falta de cultura política y que hemos confundido históricamente es el de libertad política versus el de igualdad. Los ciudadanos generalmente estamos reclamando el derecho a igualdad. Cuando vemos que una persona accede a ciertos privilegios por parte del Estado, o cuando vemos que una persona ejerce ciertas oportunidades como laborales, de salud, de educación, etcétera, demandamos del Estado el derecho a igualdad, es decir, el derecho a tener el mínimo de condiciones vitales para vivir nuestra vida en sociedad. Pero no hemos pensado, o no nos hemos detenido a pensar acerca de la importancia de demandar de parte del Estado no tanto la igualdad, sino la libertad política. ¿Por qué razón? Porque resulta que la misma Corte Constitucional ha dicho que la igualdad se predica entre iguales. Es decir,
que no todos somos iguales, por una parte, y segundo, que cuando yo quiera reclamar un estado de igualdad, cuando yo quiera reclamar una situación que en relación a otra persona yo, digamos, idealmente aspiro a tener en igualdad de condiciones, lo primero que me va a responder un juez de la República es lo que la Corte Constitucional ha dicho. El derecho de igualdad se predica entre iguales. Entonces, yo les pongo un ejemplo para esquematizar aún más esta situación. Supóngase que un estudiante de la escuela pública colombiana, que hoy por hoy es de mala calidad, que hoy por hoy no tiene cómo competir con los estudiantes de los colegios privados bilingües, en donde los padres de los niños ricos sí pueden pagar unas mensualidades exorbitantes para que sus hijos tengan acceso a educación de primera calidad. Entonces nunca podremos comparar esas dos oportunidades de formación del muchacho que se educa en la escuela pública con el muchacho que se educa en la escuela privada. Y esos dos muchachos llegan juntos en igualdad de condiciones a presentar las pruebas de estado, las famosas pruebas IFEX. No se necesita ser un científico, ni un adivino, ni un sabio, para anticipar que el resultado de las pruebas del IFEX, del muchacho que se formó en la escuela privada o en el colegio privado, pues va a ser mucho más alto que el muchacho que se formó en la escuela pública. Y estos muchachos, ambos, en este ejemplo, aspiran a estudiar medicina, por ejemplo, en la Universidad del Valle. Pues ya sabemos cuál de los dos es el que va a entrar a la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. No podrá ese muchacho, ni siquiera a través por vía de tutela, pretender que se le garantice el derecho de igualdad para acceder a la Facultad de Medicina de la Universidad del Valle. Porque el juez le va a repetir lo que yo les estoy diciendo. El derecho de igualdad se predica entre iguales y su IFEX no es igual al del otro muchacho que sí tuvo formación en la educación privada. Entonces terminamos todos los ciudadanos del país a través de nuestros impuestos subsidiando, financiando la educación superior de los ricos del país. Y terminamos marginando a los muchachos que ya de por sí vienen siendo marginados desde todo su proceso de crecimiento, de formación, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nos hemos detenido a pedir el derecho de igualdad, mientras nos hemos detenido en el concepto de la igualdad, hemos abandonado el que deberíamos de reclamar, cuál es, o por lo menos ejercer, cuál es el de la libertad política. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que haya libertad política, nosotros podemos escoger a los mejores. Si hay libertad política, yo no necesitaría reclamar tanta participación ciudadana en la medida en que yo quedo con la tranquilidad, con la satisfacción de haber elegido a los mejores. Pero ¿qué libertad política van a tener ciudadanos de zonas marginales, a donde los políticos coyunturalmente para unos periodos electorales llegan y proporcionan a través de sus maquinarias electorales pues unos recursos, unos cementos, unos ladrillos, unas tejas de zinc para que estos ciudadanos tengan un techo donde dormir, y desde luego esas personas van a quedar eternamente agradecidas con ese político, con ese agente político que facilitó estas cosas? Entonces allí no hay libertad política, no va a haber libertad política, porque a esa persona no le interesa si ese político, a través de un contrato, a través de la corrupción administrativa o hasta a través de la contratación estatal, pues va a recuperar 10 o 20 o 30 veces esa pequeña inversión que hace, entre comillas, inversión
que hace en entregarle esos recursos a personas, digamos, muy necesitadas. Y poniéndolo a un plano, digamos, a un nivel mucho mayor, digamos, los profesionales, los muchachos que van a la universidad, que intentan defender ideologías, intentan construir un Estado mejor, y entonces se ubican ideológicamente en cualquiera de los espectros de la política. Entonces, unos defienden ideas socialistas, otros comunistas, otros liberales, otros conservadores. Y eso está bien. Y ojalá no solamente fuera durante el periodo por nuestro paso por la universidad, sino que fuera de verdad y para siempre, que nos ubicáramos donde nos sintamos mejor desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, y que defendamos eso por el resto de nuestras vidas. Pero no, ese muchacho, independientemente de cuál haya sido su postura política en la universidad, una vez se gradúa, sale a buscar empleo, y créanme que va a recibir y aceptar el empleo independientemente de quién se lo esté ofreciendo. Si se le ofrece un directorio político, se va a hacer política con los liberales. Si se le ofrece un directorio político conservador, se va a hacer política con los conservadores y con el que sea. Entonces, digamos que tampoco vamos a poder garantizar la libertad política, porque los muchachos, en su paso por la universidad, definen ideológicamente sus posiciones, pero créanme que esas posiciones se van desdibujando en la medida en que ya la prioridad no es el aspecto ideológico, sino el aspecto del estómago, el aspecto del bolsillo, el aspecto de tener la necesidad de tener que llevar alimentos, a tener que pagar educación de hijos, de ayudarle a sus padres, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nos hemos detenido en reclamar el concepto de igualdad, hemos abandonado el de libertad política. Consecuentemente, con la confusión a estos anteriores conceptos que he planteado, viene una confusión en relación a la soberanía. Nosotros nos hemos dejado vender la idea por parte de la alta dirigencia política que lo importante son los intereses nacionales. Cuando un presidente de la República quiere ser trascendental, siempre nos habla de los intereses nacionales, la soberanía nacional, la integridad nacional, etcétera, etcétera, la seguridad nacional, bueno, en fin. Pero la democracia contemporánea lo que exige es que demandemos del Estado una soberanía popular. Esto quiere decir la creación de un cordón umbilical que una a las altas esferas del poder del Estado con las necesidades populares, con las necesidades explícitas del pueblo colombiano. De acuerdo, repito, como lo decía al principio de esta charla, de acuerdo a las vocaciones, de acuerdo a las costumbres de los pueblos, de las regiones, de acuerdo a todos esos aspectos geográficos, incluso desde el punto de vista de sus modos de alimentación, de sus modos de recreación, de sus modos de relacionamiento social en los distintos sectores y poblaciones del territorio nacional. Entonces, no es tanto el prurito de defender los intereses nacionales cuando estamos abandonando los intereses populares. Desde luego, estas distinciones que yo estoy planteando aquí desde el punto de vista de la base de la democracia, pues llevan a una conclusión, a una primera conclusión, y es que si nosotros no logramos que los pilares de la democracia sean la libertad política y la soberanía popular, pues lo que va a persistir y que ha venido sosteniéndose son las bases del capitalismo. Y las bases del capitalismo, pues, se han construido con base en la seguridad, con base en la igualdad, pero entre iguales,
no entre desiguales, y la soberanía nacional. Yo aquí no estoy planteando un modelo de Estado socialista ni mucho menos comunista, estoy planteando un modelo de Estado eminentemente democrático, que tienda a la consolidación de las libertades de los ciudadanos, que tienda a permitirle y a facilitarle a través de la cultura política a los ciudadanos para que puedan tener libertad política y no tanto igualdad. Y desde luego que se consolide una soberanía popular. Si eso nosotros lo logramos consolidar en los términos que yo lo estoy planteando, vamos a poder generar cultura política. Y antes que reclamar participación ciudadana, nos bastaría con tener cultura política. Es decir, cuando uno lee los informes, por ejemplo, de las agencias internacionales de modelos de desarrollo europeos, como la Fundación Forum o como la Agencia Europea de Medio Ambiente, que son dos agencias de mucho poder a la hora de avalar o de revisar modelos de desarrollo, uno observa que nunca aparece el tema de la participación ciudadana como presupuesto sustancial o fundamental de los modelos de desarrollo local y social. ¿Por qué? Porque o lo presuponen o simplemente los ciudadanos, mientras tengan sus necesidades básicas satisfechas, pues no necesitan de reclamar participación ciudadana. Yo particularmente me quedaría con esa segunda opción. Si aquí en Colombia a nosotros los ciudadanos nos facilitaran todas nuestras necesidades básicas en igualdad de condiciones, o por lo menos en condiciones dignas para todos, pues yo tampoco reclamaría participación ciudadana. Yo dejaría que el Estado, si está haciendo las cosas bien, las siga haciendo bien y nos garantizara pues estas necesidades en términos o en aspectos de dignidad. Cuando hay cultura política, eso lo podemos lograr. Mientras no haya cultura política, de nada sirven los mecanismos de participación ciudadana. Cuando hay cultura política, los ciudadanos podríamos hacer un control más eficiente de la función pública y no nos preocuparíamos tanto por la arbitrariedad, sino más bien por la desviación del poder. Porque la arbitrariedad es un hecho notorio, la arbitrariedad es un hecho público frente al cual nosotros estamos acostumbrados a reaccionar con mucha virulencia, con mucha fuerza. Basta nada más que en una manifestación pacífica le peguen un bolillazo a uno de los manifestantes para que toda la comunidad responda con mucha virulencia. Pero no hemos podido ponernos de acuerdo para reaccionar frente a la desviación del poder. La desviación del poder es soterrada, la desviación del poder está ocurriendo en este momento y no estamos haciendo nada frente a los hechos de desviación de poder. Luego, es mucho más importante, a través de la consolidación de las bases de la democracia que yo he planteado, la posibilidad de, a través de cultura política, detectar la desviación de poder antes que estar reclamando mecanismos de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque la dirigencia, el Estado ha entendido que cuando no puede entregar una función a su cargo, cuando no puede atender un servicio público a su cargo, pues es mucho más fácil establecer mecanismos de participación como para calmar los ánimos de los ciudadanos que reclaman participación, que reclaman el servicio público a cargo del Estado, pero el Estado no lo puede proporcionar, y pareciera que en la medida en que no se pueden proporcionar los servicios públicos a su cargo, nos devuelven participación ciudadana. Es una trampa. Mientras que la desviación del poder está, pues, digamos, fraguándose en este momento. Además de que la desviación del poder hacia el futuro generalmente siempre tiene un hálito de legalidad. Supónganse ustedes un funcionario que fue detectado en la desviación del poder y por allá otro funcionario corrupto de la Procuraduría, de la Contraloría o de la Fiscalía puede darle un hálito de legalidad a esa actuación de desviación del poder, cuando sencillamente
absuelven a estos funcionarios sabiendo que existen las pruebas para condenarlo. Entonces, hasta aquí quiero entregar estas reflexiones en torno a la participación ciudadana, repito, no en el esquema tradicional de mirar los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos políticos de participación ciudadana, entre otras cosas, porque cuando miramos todos esos mecanismos políticos de participación ciudadana que vienen en la ley 134 del 94, nos encontramos con el referendo, con el plebiscito, con el cabildo abierto, con la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, bueno, tal vez se me escapa uno, pero fíjense ustedes que todos esos mecanismos de participación, todos ellos se ejercen a través de procesos electorales, y proceso electoral es sinónimo a directorio político. Luego hay una visión muy reducida de lo que es la participación ciudadana en términos políticos, porque se ha creído que toda participación ciudadana que no desemboque en elecciones o en procesos electorales que a su vez desembocan en movimientos o partidos políticos, pues no hay participación ciudadana, y esa es una visión recortada de la participación ciudadana. Tal vez a excepción del cabildo abierto, que no tiene procesos, no está supeditado a procesos electorales, pero el cabildo abierto, la misma ley establece que los resultados de las discusiones del cabildo abierto no podrán determinar o condicionar una decisión administrativa o presupuestal ni del consejo municipal ni del alcalde municipal a efecto de atender, pues, digamos, las necesidades demandadas en el cabildo. De tal suerte que existe el mecanismo, pero no hay fuerza vinculante en cuanto a las conclusiones del mismo. Por esa razón, consideramos nosotros que, pues, lo que yo he querido compartir con ustedes es simplemente introducir una crítica a estos aspectos y que los miremos un poco más desde una perspectiva mucho más profunda, cuáles son las bases de la democracia. Muchas gracias.